y tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Es palabra de Dios. Mis hermanos, este es uno de los sucesos, de los eventos más desconcertantes de todos los evangelios juntos. Porque lo que nosotros vemos aquí a primera vista, en primera instancia, es una reacción fuera de lugar de Jesús, ¿sí? Una reacción desconcertante, una reacción extraña contra una higuera que no tenía frutos. Algo importante, era fuera de temporada. Marcos dice en el versículo 13 que no era tiempo de higos, o sea que no era tiempo para que hubiera higos. Sin embargo, Jesús parece tan molesto con esa higuera que la maldice para que nunca jamás vuelva a tener frutos. De hecho, este es el único pasaje de todos los evangelios donde vemos al Señor Jesús haciendo un milagro que resulta en destrucción en vez de restauración. Ahora, mis hermanos, nosotros debemos ver esta reacción como un berrinche de parte de alguien del cual la Biblia dice que nunca pecó, de alguien que dice ser el Hijo de Dios, o hay algo más profundo aquí detrás que podemos llegar a pasar por alto. Mis hermanos, ¿cómo conectamos nosotros al Jesús de este pasaje con ese Jesús manso, humilde, que mostró tanto amor, tanta misericordia, tanta paciencia, tanta compasión a lo largo de todo su ministerio? Mis hermanos, ¿por qué Jesús maldijo esta higuera? Y tal vez lo que es más relevante para nosotros en el día de hoy, ¿por qué el Espíritu Santo quiso que en el Evangelio de Marcos se incluyera este relato? ¿Por qué este pasaje resulta tan importante para nosotros hoy? Bueno, para poder responder y entender lo que está sucediendo, como siempre, hay que colocar el texto en su contexto. Recuerden, un texto fuera de contexto es un pretexto. Hay que colocarlo en su contexto. Vimos hace 2 semanas, en los versículos 1 al 11, la llegada de Jesús a Jerusalén. ¿La recuerdan? En el famoso Domingo de Ramos, donde miles y miles de personas lo recibían aclamándole, echando palmas, ramos de palmas delante de su paso, echando sus mantos y gritando: ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! ¿Recuerdan ese pasaje? 4 días más tarde, esas mismas miles de personas estaban pidiéndole a gritos a Poncio Pilato que lo crucificara. 4 días más tarde, Jesús era condenado a morir en la cruz. Y el Señor sabía eso. El Señor lo sabía. Él sabía que todas esas aclamaciones y alabanzas de parte de esta multitud no concordaba con la realidad de sus corazones. Es más, recuerdan, dice Lucas en el pasaje paralelo que Jesús lloró, con lágrimas, lloró al ver a Jerusalén. Jesús lloró al ver la incredulidad de su pueblo, al ver su religión ritualista y vacía. Jesús lloró. Y es en ese estado de ánimo que el Señor se retira de Jerusalén para pasar la noche en Betania. Pero el lunes a la mañana, al levantarse, deciden regresar a Jerusalén. Y Jesús tuvo hambre, como cualquiera de nosotros.
Porque recuerden, Él era 100% Dios, es la segunda persona de la Trinidad, pero era 100% hombre, y como hombre tuvo hambre como nosotros. Y dice el versículo 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Los árboles de higuera eran muy comunes y muy apreciados en esa época en Medio Oriente. Es más, el higo es parte de su dieta natural. Los higos maduros se recogen entre los meses de agosto a octubre. Pero ¿qué ocurre? Este hecho ocurre durante la fiesta de la Pascua, es decir, en el mes de abril. Así que era imposible, como dice Marcos en el versículo 13, que esta higuera tuviera higos. Imposible. Sin embargo, es importante saber que para finales del mes de marzo, es decir, para el inicio de la primavera, algunas clases de higuera producían unas brevas comestibles junto con las hojas. Estas brevas son conocidas en el pueblo árabe como tash y son parte de su dieta. No son los higos, son unas brevas que salen con las hojas. Ahora, cuando una higuera tenía muchas hojas en esa época de primavera, pero no tenía ninguna de esas brevas, esto era un claro indicativo de que esa planta iba a ser estéril durante todo el año. Es decir, algo no andaba bien cuando una higuera estaba llena de hojas en plena primavera, pero no tenía ningún fruto, no tenía ninguna breva. Es un claro indicativo de que esa planta está enferma o tal vez se está secando por dentro. Aunque por fuera parezca que todo va bien. En otras palabras, este árbol prometía o aparentaba mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. Es decir, la fachada se veía muy bien, pero era completamente estéril. Y Jesús decide convertir a esta higuera en una especie de parábola visual, parábola ilustrativa de lo que iba a suceder tiempo después con la nación de Israel. Para eso la utiliza. De manera, mis hermanos, que el Señor está usando esta higuera en una forma simbólica para referirse directamente a Israel. Eso es lo que Él estaba haciendo. Y usaba esta higuera porque los judíos conocían muy bien esta figura en el Antiguo Testamento. La figura de una higuera fructífera, para ellos, era una clara señal de la bendición de Dios. Por el contrario, una higuera estéril era fruto de juicio y de condenación. Por eso lo conocían muy bien. Por ejemplo, vayamos a Jeremías, capítulo 8, versículos 12 y 13. Dios le dice a Israel por medio de Jeremías: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigues caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Ahí está el juicio de Dios, la higuera sin higos. El Señor Jesús usa esta misma figura de la higuera para hablar acerca de la condenación de Israel en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio del Señor? 3 años. Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Mis hermanos, lo que el Señor Jesús está profetizando con esta higuera estéril, en esta historia que nosotros estamos estudiando, es que había llegado el tiempo de cortar la higuera de Israel. Eso es lo que el Señor está diciendo. Israel ya había traspasado el límite de la paciencia de Dios.
hasta allí. Eso es lo que el Señor está mostrando. Es más, en el versículo 20 de Marcos 11, que vamos a ver la semana que viene, dice el texto que la higuera que Jesús maldijo se secó desde la raíz. Y lo mismo iba a suceder luego con la nación de Israel. Por causa de su pecado, por causa de su religiosidad, por causa de su religión vacía, ritualista, meramente ceremonial, la higuera iba a ser cortada. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, si nosotros hoy, aquí, nos quedamos solamente en este punto, de que esta parábola del Señor está dirigida solamente a la nación de Israel en ese momento, nosotros perdimos ya la relevancia que esta historia tiene en el día de hoy. ¿Por qué es relevante para nosotros la historia de esta higuera estéril? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Mis hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí es que todo aquel que profese ser creyente, todo aquel que diga con su boca que es cristiano, pero no está dando los frutos que evidencian una verdadera conversión en su vida, está en serio problema de llegar al infierno. Lisa y llanamente. Mis hermanos, las iglesias están llenas de gente que cree que es lo que no es. Llenas. Independientemente del tiempo que tenga como miembro de la iglesia, independientemente de todos los ministerios en los que llegue a estar involucrado, independientemente, mi hermano, que tú vengas a la iglesia cada domingo y alabes a Dios cerrando tus ojos y levantando las manos, si en tu vida no hay fruto de conversión, tú vas camino al infierno. Estás viviendo engañado, creyendo que eres lo que no eres. Miren, mis hermanos, en Mateo capítulo 7, nosotros lo estudiamos cuando vimos el Sermón del Monte, encontramos uno de los pasajes más duros, más terribles de toda la Biblia. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es para ponernos a pensar, hermanos. Aquí se están mencionando a personas que estaban profetizando en el nombre de Jesús, que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, que estaban haciendo milagros en el nombre de Jesús. Es decir, aquí se están mencionando personas muy involucradas en la iglesia. Cualquiera que lo ve diría, pero qué ejemplo, qué fulano. Está siempre en la iglesia, trabajando en la iglesia, sirviendo en la iglesia. ¿Saben lo que le dirá el Señor en el día del juicio? Nunca os conocí, ustedes nunca fueron míos. Mis hermanos, eso es terrible. Para que todos nos pongamos a pensar, el Señor insistió en este punto una y otra vez a lo largo de todo su ministerio, porque mis queridos hermanos, amadísimos hermanos de Old Cutler, ese es un peligro real para aquellos que profesan ser cristianos con su boca, pero viven como realmente se les da la gana, como si no lo fueran. Terminarán en el infierno. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 32, el árbol se conoce por sus frutos, no por las hojas, no por la apariencia. Esta higuera a simple vista se veía muy bien, muy frondosa, daba mucha sombra, pero ¿saben qué? Estaba podrida por dentro. Y Jesús la maldijo a pesar de su apariencia. Y mi amigo que estás aquí entre nosotros hoy, aquí no estamos hablando de una persona que dice ser atea, no. Ni tampoco estamos hablando de una persona que vive una vida abiertamente inmoral, no.
No, todo lo contrario. La nación de Israel profesaba creer en el único Dios vivo y verdadero. La nación de Israel profesaba tener a la palabra de Dios en muy alta estima. Pero este pasaje nos enseña que Israel tenía realmente un problema en la raíz que no le permitía producir los frutos que Dios esperaba de ellos. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, esto nos lleva a nuestra segunda escena de nuestra historia, versículo 15 y 16. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahora, para nosotros a lo mejor puede resultar muy difícil entender realmente lo que significaba el templo para los judíos. Mis hermanos, el templo era el eje en el cual giraba toda la vida de la nación. La vida social, la vida política, la vida religiosa. Ese edificio simbolizaba la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Ese edificio era lo que le daba al judío sentido de pertenencia, un sentido de identidad. La existencia misma del templo era un recordatorio de que nosotros no podemos acercarnos a Dios a menos que alguien pague por nosotros la cuenta que tenemos pendiente con su justicia perfecta por causa de nuestros pecados. De ahí los sacrificios. Pero ¿saben una cosa? Lamentablemente esos mismos líderes religiosos que tenían que enseñar estas verdades al pueblo, ellos mismos terminaron corrompiendo y profanando este lugar de adoración. Ellos. Y les pido una vez más, como siempre, que usemos nuestra imaginación, ¿no? Para poder visualizar, para poder entender lo que Jesús vio ese día al llegar al templo. Todo el patio externo del edificio del templo era conocido como el atrio de los gentiles. Era el único lugar que le era permitido entrar a aquellos que no eran judíos de nacimiento, judíos de raza. Los gentiles no podían entrar al templo. Dios dio provisión para que los gentiles, nosotros, pudiéramos acercarnos a su casa y conocer así al Dios vivo y verdadero. Pero ¿saben qué? Los líderes religiosos de la nación, los sacerdotes, los escribas y los fariseos tomaron una decisión genial, fabulosa. Usar ese patio externo conocido como el atrio de los gentiles, para colocar un pulguero, un montón de puestos donde se vendían los animales para el sacrificio, como un mercado persa. Y recuerden una cosa, esa semana se celebraba la fiesta de la Pascua. Nosotros vimos hace 2 semanas que según los historiadores, la cantidad de personas que había en Jerusalén se triplicaba en esa fecha. Dice el historiador Flavio Josefo de esa época, un judío de esa época, que en la Pascua se vendían 250.000 corderos. Un negocio susazo. Un negocio. ¿Ustedes se imaginan lo que significa, la cantidad de dinero que significaba eso? ¿Y saben qué era lo más terrible de esto? Que los dueños de todos los puestos eran los sacerdotes. Los líderes religiosos de la nación de Israel. Eso fue lo que vio Jesús cuando llegó. Sumado a eso, imagínense en ese patio, con cientos de miles de personas, todas hablando al mismo tiempo, los corderos balando ahí en los cuarticos, los vendedores vociferando su oferta para atraer a los clientes. El templo se había convertido en cualquier cosa, menos en un templo de adoración. Ahora, ¿no se asemeja un poco a muchas iglesias en el día de hoy? Donde es cualquier cosa menos un templo de adoración al Señor. Ese era el lugar donde se invitaba al mundo entero a venir a la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor ve cuando llega. Por eso
le provoca tanta indignación? Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Señor cita aquí, a propósito, adrede, dos textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran las escrituras que los judíos conocían muy bien. La primera de ellas está en Isaías capítulo 56, versículos 6 y 7, donde Dios anuncia explícitamente al pueblo que el propósito del templo era el atraer a todas las personas del mundo para que pudieran conocer al Dios vivo y verdadero. Ese era el propósito del templo, es decir, Israel nunca estuvo supuesta a ser una nación exclusivista, aunque se volvieron así. Hoy ellos tienen sus propios lugares donde viven, sus propios negocios, son exclusivistas. Israel debía ser el instrumento a través del cual el nombre de Dios sería dado a conocer a todas las naciones. Pero ¿saben una cosa? Israel perdió de vista su razón de ser como pueblo de Dios. Y así terminó de convertir el patio de los gentiles en un mercado persa. Ahora, algo interesante aquí. Había una creencia entre los judíos en esa época que cuando llegara el Mesías prometido iba a echar a los gentiles del templo. ¿Qué hace Jesús? Todo lo contrario. Echa a los judíos para que los gentiles, tú y yo, mi hermano, tengamos libre acceso al trono de la gracia. Como decíamos la semana pasada en el sermón, Él rompió todas las barreras. Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno. Y esto, lo que Jesús le está diciendo aquí, el segundo texto, está en Jeremías capítulo 7. Y este es un texto importante que nosotros prestemos atención porque nos abre una ventana que nos ayuda a ver un poco mejor lo que Jesús tenía en su corazón, lo que lo llenó de tristeza en ese momento. El profeta Jeremías, en este capítulo, había estado proclamando un mensaje de juicio contra la nación de Israel por causa de sus pecados. Y él les anunciaba que que Jerusalén sería invadida por los babilonios, el templo sería destruido y que los miembros de Israel serían convertidos en esclavos llevados al exilio. Pero ellos creían que como el templo estaba ahí, era una especie de talismán. Era una especie de refugio, una especie de fortaleza, de resguardo, un búnker donde nada le podía pasar. No creían a las palabras de Jeremías. Entonces el Señor les dice en Jeremías capítulo 7, versículo 8 al 11, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentiras que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo estas abominaciones. ¿Ustedes creen que están libres? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí, también yo lo veo, dice Jehová. Jesús les está diciendo con este texto, ustedes se están escudando detrás de sus rituales, detrás de sus ceremonias, detrás de su religiosidad, para tratar de escaparse del castigo de Dios y seguir viviendo como se le da la gana. Y esto nos lleva de nuevo a la maldición de la higuera, a la primera escena. Israel era como un árbol frondoso, con muchas hojas, que daba mucha sombra. Ahí estaba el templo en la Pascua, lleno de peregrinos llevando sus sacrificios al altar. Todo a simple vista parecía estar muy bien, pero en realidad no estaban produciendo ningún fruto para Dios. Era solamente una mera fachada de religiosidad. Y no estoy enseñando la salvación por obras,
por si alguno está equivocado. No, la Biblia enseña que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios que se recibe únicamente confiando en Cristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario. Eso es una verdad. Pero hermanos, escúchame muy bien. Todo aquel que realmente cree, todo aquel que realmente se arrepiente, manifiesta a través de los frutos la realidad de su fe y la realidad de su arrepentimiento. Eso debe ser inevitable. Estos hombres se estaban escondiendo detrás de sus actividades religiosas para calmar su conciencia. Y eso es muy común en las iglesias, por eso yo desconfío de las iglesias que tienen muchas actividades. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos acá, y vamos, cuidado. Porque muchas veces para calmar las conciencias sucias, La iglesia tiene una sola tarea: expandir el reino de Dios y predicar la palabra de Dios fielmente. Cuidado con las actividades. Cuidado. Mis hermanos, eso es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Vivir durante toda la semana como un mundano, vivir durante toda la semana como se me da la real gana, y después venir el domingo a la iglesia a lavar mi conciencia, alabando a Dios, cerrando los ojos, levantando las manos para que todo el mundo me vea y diga: qué piadoso es fulano. Y eso sucede. Y más a menudo de lo que ustedes creen. Tú te estás escudando, te estás escondiendo detrás de una religión barata. Dijo el Señor Jesús en una oportunidad: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Pueden ver cuál es el centro del asunto aquí, mis hermanos? No se trata de un lugar físico, se trata del corazón. Del corazón. Estas personas en nuestra historia estaban en el lugar correcto, estaban diciendo las palabras correctas, estaban trayendo los sacrificios correctos, pero su corazón estaba dañado. Y por favor, les ruego que nadie en este lugar cometa la locura o el error de pensar que nosotros estamos exentos de esto. Ni siquiera este que está predicando aquí. Cuidado, por más años que tú tengas como miembro de esta iglesia, este pasaje nos presenta a nosotros una seria advertencia sobre la posibilidad de llegar a creer que somos creyentes y no lo somos. De tener solamente una mera apariencia de piedad. Mis hermanos, es terrible irse al infierno desde la sombra de un púlpito. Es terrible irse al infierno desde la sombra de un púlpito. Pero pastor, ¿cómo puedo yo saber si la piedad que yo profeso es en verdad una piedad eficaz, una piedad verdadera? O usando el texto que estamos estudiando, ¿cómo me puedo dar cuenta yo si soy una higuera que solo tiene hojas y no está produciendo ningún fruto? Bueno, yo quiero ayudarte en esta mañana. Todo comienza con el arrepentimiento y la fe. Esa es la puerta de entrada para conocer a Cristo. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú te has visto a ti mismo como un pecador? Realmente como un pecador que merece justamente el infierno por causa de tus pecados. Realmente tú te has visto así, porque si no te has visto nunca así, tú no eres cristiano. Lamento ser tan directo, pero es así. Tú no eres cristiano. Si no te has visto a ti como un pecador que mereces el infierno por causa de tu pecado, tú no eres cristiano. No, sí, pastor, sí. Yo sé que merezco el infierno, yo lo entiendo eso. ¡Qué bien! Me alegro. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú te has arrepentido de todos esos pecados?
Realmente te has arrepentido. Has venido delante de Dios reconociendo tus pecados como pecados, no como faltas, no como deslices, no como errores, no como debilidades, sino como pecado. Una transgresión a la ley moral de Dios. Y le has pedido a Dios que te perdone por todos ellos. ¿Realmente? O déjame hacerte, hermano, una pregunta todavía más crucial. ¿Tú vives una vida de arrepentimiento? ¿Tú vives una vida de arrepentimiento? ¿Estás luchando contra todas esas tendencias pecaminosas que todavía viven en tu corazón? Mi hermano, ¿tú tomas en serio tus pecados cuando lo cometes? ¿Te causan vergüenza delante de Dios? ¿O te dan exactamente lo mismo? Mire, uno de los síntomas más indicativos del arrepentimiento es que tú desconfías de ti mismo. Porque sabes que eres un pecador, desconfías de ti mismo. Pero además, ¿qué de la fe? Porque dijimos arrepentimiento y fe. ¿Qué de la fe? ¿Tú has puesto realmente toda tu confianza en Cristo y únicamente en Cristo para el perdón de tus pecados? ¿Y en nada más? Sí, pastor, lo he hecho. Hace varios años que soy miembro de esta iglesia. Qué bueno, mi hermano. Qué bueno que debemos ser miembros de la iglesia. Pero tú sigues confiando en Cristo como al principio. En Cristo y solo en Cristo, no solo para tu salvación, sino también para tu santificación. En otras palabras, ¿puedes ver en tu vida un sincero deseo de obedecer a Cristo? No perfectamente, porque es imposible de este lado del cielo, pero sí sinceramente. ¿Realmente sientes ese deseo de obedecerle a Él en tu corazón? Y no porque tengas ganas de ganarte la aceptación delante de Él, no, sino que es movido por el gozo y la gratitud de saber que ya has sido aceptado. Mi hermano, mi hermana, tú amas la palabra de Dios. ¿Realmente la amas? ¿Tú amas este lugar? ¿Esta capilla? Donde cada domingo la palabra de Dios es fielmente predicada. ¿Sabes por qué? Porque los judíos iban al templo una vez a la semana, no faltaban nunca, pero no para encontrarse con Dios, no para alabarlo, no para escuchar su palabra, para calmar sus conciencias. Mi hermano, mi hermana, tú vienes a la iglesia con la expectativa, sabiendo que vas a encontrarte con Dios. Que Dios camina en medio nuestro cada domingo. Que vas a encontrarte con su pueblo, con sus escogidos, y que van a cantar juntos alabanzas y escuchar juntos la palabra de Dios. Mi hermano, tú anhelas eso cada semana. Tú esperas que llegue el domingo desesperadamente para venir a la iglesia. ¿O eres de esos que faltan a la iglesia por cualquier motivo? Y no son motivos, son excusas. Ellos lo quieren hacer ver como motivos, pero no hay ningún motivo para faltar a la iglesia. Ni uno. El único, que tú estés tirado en una cama, en un hospital y no te puedas levantar. No hay un solo motivo. Son excusas que ellos muestran como motivo para lavar sus conciencias. Tú anhelas que llegue el domingo. ¿Realmente tú anhelas volver a encontrarte con tus hermanos, volver a encontrarte con tu pastor, celebrar juntos el día? Tú lo anhelas. Hermanos, en definitiva, ¿saben de qué se trata todo esto? De creerle a Jesús. Yo no estoy hablando aquí de legalismo, no. Se trata de creerle a Jesús. De creerle a Jesús cuando Él dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Porque esa es la vida que se vive en santidad y en obediencia a la voluntad de Dios. Una vida de abundancia. No, los mandamientos de Dios no son gravosos. No son pesados. Los que son gravosos son el pecado que vive en ti, que vive en mí, que no nos permite obedecer a Dios como debemos y hallar el gozo que solo se encuentra en la obediencia. No son los mandamientos
los que son gravosos, mi hermano. Es la podredumbre que hay en tu corazón y en el mío. Pero ahora viene la pregunta más crucial de todas. Aquella que debemos responder todos con sinceridad y honestidad en nuestros corazones. Mi hermano, mi hermana, es perceptible, es palpable para la gente que te rodea, tu círculo más íntimo, que con el paso del tiempo tú te pareces cada vez menos a ti mismo y cada vez más a Jesús. ¿Es perceptible? Te voy a ayudar. El fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas capítulo 5, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Y saben lo que es eso? Es una descripción perfecta de lo que es el Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo va formando poco a poco en el corazón de aquellos que realmente creen. Pregunta, ¿están estos frutos en ti? Realmente la gente que te rodea puede decir, wow, cómo cambió fulano. Increíble, es otra persona. ¿Realmente? Y yo sé, mis hermanos, que todos tenemos lucha con el orgullo, todos tenemos lucha con el egoísmo y fundamentalmente todos tenemos tendencia a la idolatría. ¿Sabe lo que es la idolatría? Tratar de encontrar en las cosas de este mundo, totalmente alejadas de Dios, nuestra verdadera satisfacción y nuestra verdadera alegría. Y esto lo dije una vez, mi hermano, lo que tú debes anhelar, dejarle a tu hijo cuando partas, no es un título universitario. Aunque es bueno estudiar, pero no es un título universitario. Ni una cuenta en el banco, ni un negocio. Lo que tú debes anhelar que tu hijo tenga es a Cristo en su corazón. Es la mejor herencia que tú le puedes dejar. Mi hermano, tú estás luchando contra eso, contra el orgullo, contra el egocentrismo, contra la idolatría. Y sabemos, porque es así, que todo creyente puede pasar por un periodo de enfriamiento espiritual. Eso pasa, todos pasamos por eso. Nadie, ni siquiera yo puedo decir que no pasó. Todos pasamos por eso. Un periodo de enfriamiento espiritual. Y alguno hoy puede estar pasando por ese invierno del alma, de que sentimos que nos alejamos de Dios. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Todo verdadero creyente, tarde o temprano, reacciona. Todo verdadero creyente, tarde o temprano, reacciona al llamado tierno y amoroso de nuestro Salvador, a volvernos a Él, como al principio. Mi hermano, mi hermana, si tú estás pasando por un invierno espiritual, vuélvete a Jesús. Vuelve a Él, vuelve a posar tus ojos en la cruz. Arrepiéntete y ven a sus pies. Aunque a ti te parezca imposible poder regresar al estado en que estabas al principio, mi hermano, Jesús es un gran Salvador y Él es poderoso y Él puede hacer que tu vida espiritual vuelva a florecer como al principio, tal vez como nunca antes. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 12, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Mi hermano, Dios mismo te garantiza que tú puedes volver. Porque Él es un Dios misericordioso. No importa lo lejos que estés, tú puedes volver. Examina tu corazón, mi hermano. Examina tu corazón. Y al hacerlo, no dejes de lado el Evangelio. Porque independientemente
del estado en que se encuentra tu alma hoy delante de Dios, la salvación sigue siendo solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Y mi amigo que estás hoy entre nosotros en esta mañana sin Cristo, escúchame bien, no son rituales en un templo lo que tú necesitas para ser salvo. No, es confiar únicamente en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, que llevó a cabo en la cruz de Calvario, muriendo en lugar de pecadores como tú y como yo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, hay dos opciones, no más, dos opciones. O mantienes intacto tu orgullo, creyendo que tú no necesitas a un Salvador, o vienes a Cristo humillado en arrepentimiento y fe. No hay otra opción. Mi amigo, ¿en qué descansa tu esperanza para el día en que te toque partir de este mundo? ¿En qué descansa? ¿En tu decencia? ¿En tu honestidad? ¿En tu religiosidad? ¿En todos los años que tienes siendo miembro de la iglesia o en la persona y en la obra de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, al cual has abrazado en una vida de arrepentimiento y fe? Mi amigo, en ningún otro hay salvación fuera de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar.